La apertura de la guerra aérea sobre el Pacífico fue brutal. Los pilotos aliados se encontraron luchando contra un enemigo cuyos combatientes parecían ser capaces de correr círculos alrededor de los suyos. El más notable de estos combatientes japoneses fue el Mitsubishi A6M, más conocido para los pilotos aliados como el Zero. Diseñado por un equipo liderado por Jiro Honkoshi, el A6M fue diseñado para la Marina Imperial japonesa, y como tal, podía ser operado desde portaaviones. En ese instante, la mayoría de los cazas de portaaviones debían sacrificar cierto rendimiento para adaptarse a las exigencias de dichas operaciones. Lo que hizo temible al Zero fue que, por primera vez, su rendimiento podía igualar al de la mayoría de sus adversarios terrestres, un hecho casi desconocido para la inteligencia aliada antes de diciembre de 1941. El Zero era un rápido desgarrador, capaz de alta velocidad y gran agilidad. En contraste, la mayoría de los cazas aliados, como el Grumman F-4F Wildcat de la Marina de los Estados Unidos, eran diseños mucho más pesados, ya que incorporaban mayor protección, algo que el Zero sacrificó para lograr su estelar rendimiento. Por lo tanto, se comprendió rápidamente que lo que se necesitaba era un caza más potente que pudiera igualar el rendimiento del Zero sin sacrificar la protección y el poder de fuego que se brindaba a los pilotos de los Estados Unidos. Esto llevó al desarrollo de uno de los mejores cazas de la Segunda Guerra Mundial, el Grumman F-6F Hellcat. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Incluso antes de Pearl Harbor, la Marina de los Estados Unidos estaba buscando un nuevo caza para reemplazar al Wildcat, y una vez más, la corporación Grumman ganó un contrato para un prototipo, apodado el XF-6F1. Este se firmó el 30 de junio, 1941. Diseñado bajo el mantra de la compañía de «hazlo fuerte, hazlo funcionar y hazlo simple», el XF-6F1 compartía un parecido familiar con el F-4F, pero era casi una máquina completamente nueva, siendo impulsado por un motor Wright R2600 Twin Cyclone de 1700 caballos de fuerza de 2 filas y 14 cilindros. El ala más gruesa también estaba montada más abajo y podía ser plegada manualmente o hidráulicamente, reduciendo la cantidad de espacio que el avión ocupaba al ser almacenado en los confines apretados de un portaaviones. A diferencia del F-4F, el XF-6F1 tenía un tren de aterrizaje más ancho que se plegaba automáticamente en las alas, en contraste con aviones anteriores que requerían que el piloto girara una manivela para desplegarlo o retraerlo. Además de aliviar la carga física del piloto, esta disposición también hizo que el nuevo avión fuera mucho más estable al regresar a bordo de un portaaviones. El desarrollo del nuevo caza ya estaba bien encaminado cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre, 1941. Dada la efectividad de los Zeros japoneses en los primeros enfrentamientos, la Oficina de Aeronáutica de la Marina de los Estados Unidos comenzó a trabajar mucho más de cerca con Grumman para adaptar el XF-6F para enfrentar a este enemigo mortal. Finalmente, algunos de los primeros ases de la Marina de los Estados Unidos, como el teniente comandante Butch O'Hare, se encontraron siendo entrevistados por los ingenieros de Grumman y se les preguntó su opinión sobre cómo estaba tomando forma la nueva aeronave. Las experiencias transmitidas a Grumman provocaron varios cambios en el diseño que tendrían un impacto notable en la aeronave final. Finalmente, la Oficina de Aeronáutica temía que el R2600 no pudiera proporcionar la potencia necesaria para igualar a los Zeros, por lo que instruyó a Grumman para comenzar a trabajar en su reemplazo con el Pratt y Whitney R2800 Double Wasp de 18 cilindros que ofrecía 300 caballos de fuerza adicionales. Pilotos como O'Hare también dirigieron a Grumman para elevar la posición de la cabina e incrementar la inclinación en el fuselaje frontal hacia la cubierta del motor para dar una mayor visibilidad en todas las direcciones. El caza resultante era una bestia en comparación con el Zero, siendo bendecido con una mayor velocidad máxima, pero manteniendo el alto nivel de protección para el piloto, como un parabrisas resistente a las balas y armadura alrededor de áreas clave, mientras que al mismo tiempo también podía repartir el castigo con un trío de ametralladoras Browning M
2-AN de calibre 50 centésimos en cada ala, una configuración que se estaba convirtiendo en el estándar en los cazas americanos. Más tarde, también se incluyó la capacidad de hasta 0 kilogramos de armamento de ataque terrestre, como bombas y cohetes no guiados. Estos se llevaban debajo de las alas o en un punto de anclaje central que también podía utilizarse para llevar un tanque de combustible externo de 150 galones para aumentar el alcance. El primer prototipo todavía estaba alimentado por el motor original de doble ciclón y tomó el aire por primera vez el 26 de junio. 1942, seguido por el primer vuelo de la variante alimentada por el doble Wasp, poco más de un mes después, el 30 de junio. Para octubre de ese año, Grumman estaba listo para comenzar la producción, con la Marina asignando a estos aviones la designación F-6F-3, pero el avión aún no tenía nombre. Dada su semejanza familiar con el F-4, inicialmente se le llamó Super Wildcat, pero a Grumman no le gustó este término, ya que implicaba que era poco más que una versión mejorada del avión anterior. Curiosamente, muchos favorecieron el nombre Tomcat, posteriormente inmortalizado por un avión Grumman en el F-14. Sin embargo, en 1942 consideraron que era demasiado arriesgado para el público estadounidense debido a su matiz sexual. Al final, fue el fundador de la compañía, Roy Grumman, quien le otorgó un nombre que por un lado reconocía la contribución de los aviones anteriores de su compañía, que habían luchado amargamente en esos primeros meses, mientras que al mismo tiempo invocaba un grado de profanidad que inspiraba a sus pilotos con agresión y confianza. Y así, el Hellcat fue bautizado. A medida que los F-6F-3 de producción comenzaron a salir de las líneas de montaje, en octubre de 1942 se ideó un nuevo régimen de entrenamiento para el avión, teniendo en cuenta sus características de manejo y sus ventajas y desventajas en combate contra el cero. En este caso, instructores de la Marina de los Estados Unidos ayudaron significativamente tras capturar y probar un Mitsubishi A6M 2-0 intacto en Islas Aleutianas tras ser alcanzado por fuego defensivo de un hidroavión Catalina de la misma Marina. Su piloto, Tadayoshi Koga, de 19 años, murió en el accidente subsiguiente en la isla de Akutan. Frente al F-6F, el Cero mantenía superioridad en maniobrabilidad, especialmente en la tasa de giro. Los pilotos informaron que el Hellcat era extremadamente estable en el eje longitudinal, lo que ayudó mucho al traer el avión de vuelta a bordo de un portaaviones, pero excepto a velocidades más altas, esta ventaja dejó el avión bastante lento en un giro. Así, los pilotos de F-6F usaban sus altas velocidades para decidir cuándo enfrentar al Cero, garantizando siempre su ventaja y evitando combates aéreos lentos. El avión se sentía pesado en los controles, lo que no fue favorable. El primer escuadrón naval de Estados Unidos que recibió el F-6F fue el VF-9 en febrero de 1943, operando desde el portaaviones United States Ship Essex, perteneciente al Grupo Aéreo de Portaaviones 9. En los meses siguientes, más F-4F fueron sustituidos por Hellcats, mientras la Marina de los Estados Unidos fortalecía su flota con este tipo de avión. Hasta que finalmente, el 1 de septiembre de 1943, el nuevo caza naval pudo desatar su ira con sus armas. Dos F-6Fs del VF-9, pilotados por el teniente junior Richard L. Loesch y el alférez A. Björn Nyquist, volando desde el United States Ship Princeton, fueron dirigidos hacia un bote volador japonés Kawanishi H-8K Emily de largo alcance, que estaba espiando la actividad de los Estados Unidos. En la isla Baker, a medio camino entre Hawái y Australia, los dos aviadores estadounidenses atacaron frontalmente, acribillando el bote volador con balas, que descendió al mar en un giro de 180 grados antes de impactar el agua. Además de ser la primera victoria para el Hellcat, Loesch también obtuvo el reconocimiento de ser el primer piloto en lograr una baja en ambos gatos de Grumman. En cuestión de días, otras dos Emilys caerían ante las armas del Hellcat. No obstante, el Hellcat no estaba solo destinado a abatir grandes barcos voladores. Diseñado para combatir los Ceros, tuvo su primera oportunidad el 5 de octubre de 1943. Se ordenó a la Fuerza de Tarea 14 que lanzara una serie de ataques en la isla Wake, ocupada por los japoneses durante un periodo de 48 horas para reducir la fuerza japonesa allí. Despegando antes del amanecer y con mal tiempo, varios aviones perdieron su punto de encuentro,
pero 47 Hellcats lideraron la carga contra los defensores japoneses de la isla, quienes respondieron con 27 ceros. Teniente maestro en ciencias Hoffman y alférez Robert Dudley Duncan de BF-5 fueron los primeros en enfrentarse a los ceros. Duncan avistó varios aviones enemigos en formación antes de iniciar su ataque. Eligió a uno de los ceros, disparó balas de calibre 50 centésimos a la cabina y motor, observando cómo brillaba intensamente en el cielo oscuro al incendiarse. Duncan no pudo celebrar al ver a un cazador enemigo dirigiéndose a la cola de un compañero de escuadrón. Duncan atacó, obligando al cazador japonés a interrumpir y entrar en un bucle, con su Hellcat justo detrás. Mientras ambos cazas parecían colgar inmóviles por un segundo mientras pasaban por la cima, Duncan vio una oportunidad y disparó, enviando otro cero en llamas al mar abajo. El Hellcat, usando su gran velocidad y potencia de fuego, ahora estaba firmemente en la pelea, dominando rápidamente los cielos del Pacífico. Pero la hora más gloriosa del Hellcat aún estaba por llegar. En junio de 1944, con el mundo enfocado en la invasión aliada de Normandía, la Marina de los Estados Unidos en el Pacífico se alistaba para la Operación Forager para expulsar a las fuerzas japonesas de las Islas Marianas. Una vez logrado esto, las islas podrían utilizarse para lanzar incursiones de B-29 Superfortress contra las propias islas principales de Japón, en preparación para la esperada invasión de Japón mismo. Al frente de la operación estaba la Quinta Flota de la Marina de los Estados Unidos, y cuando la operación comenzó con ataques aéreos contra Saipán, el 11 de junio, llegaron noticias de que la flota móvil japonesa estaba en ruta para interceptar la fuerza estadounidense, estableciendo así el escenario para la batalla de portaaviones más grande de la historia. La flota móvil japonesa, bajo el mando del vicealmirante Hisaburo Osawa, estaba compuesta por 9 portaaviones, 3 portaaviones de flota y 6 portaaviones de escolta más pequeños. A bordo había unos 437 aviones, la mayoría de los cuales eran A-6M20 que tenían que hacer las veces de bombarderos. Enfrentando a esta fuerza estaba el vicealmirante Mark A, la Fuerza de Tarea 58 del vicealmirante Meecher, con 15 portaaviones, 7 portaaviones de flota y 8 escoltas, y estos embarcaron 873 aviones, casi la mitad de los cuales eran Hellcats. A pesar del apoyo de aviones terrestres, las fuerzas japonesas, luchando para proteger sus islas, estaban en gran desventaja y dispuestas a todo para frenar el avance estadounidense. A las 0550 horas de la mañana del 19 de junio, un Mitsubishi Zero avistó la flota estadounidense y radió su posición, instigando la batalla. El Zero fue derribado por el fuego defensivo de la flota antes de que los Hellcats pudieran interceptarlo, pero ahora ambos lados estaban alertados de la presencia del otro. Un poco después, los aviones japoneses comenzaron a despegar del campo Orote en Guam con órdenes de atacar a los estadounidenses. Sin embargo, los barcos de radar de avanzada de los Estados Unidos detectaron la formación de la fuerza y se enviaron 30 Hellcats desde el United States Ship Belleau Wood para interceptarlos. Los Hellcats llegaron mientras los japoneses todavía estaban despegando y en un patrón que se repetiría a lo largo del día, los Hellcats se lanzaron sobre ellos y masacraron a los Zeros. Incluso con la llegada de refuerzos, los pilotos japoneses estaban totalmente superados, perdiendo 35 de los suyos por solo un Hellcat derribado. A lo largo del día, los pilotos japoneses lanzaron valientemente 4 ataques importantes contra la flota de Estados Unidos, pero su efectividad fue casi completamente anulada por los cazas Grumman de aspecto rechoncho. En unas pocas horas caóticas, pilotos de cazas de la Marina de Estados Unidos derribaron 380 aviones japoneses. Tal fue el dominio del F-6F que se atribuyeron 368 de ellos, perdiendo solo 30 de los suyos. Narrando los sucesos del día en un informe a bordo del portaaviones, en el United States Ship Lexington, el piloto de caza teniente de grado junior Sigel Siginev recurrió a sus raíces rurales de Missouri mientras relataba su historia de derribar 4 aviones japoneses que era, citando, como una vieja cacería de pavos. Fin de la cita. Así, la parte aérea de lo que se recuerda como la Batalla del Mar de Filipinas quedaría grabada en la memoria de todos los que la lucharon como la gran cacería de pavos de las Marianas. Con el Hellcat dominando los cielos, los bombarderos, aviones de torpedos y submarinos de los Estados Unidos pudieron castigar severamente a la flota japonesa, mayormente sin interferencias de los aviones japoneses. Durante la batalla,
se hundieron dos de los preciados portaaviones de la flota japonesa, incluyendo el Shokaku, que había participado en el ataque a Pearl Harbor, así como un portaaviones de escolta. Casi 3.000 militares japoneses murieron por la pérdida de solo 109 estadounidenses. Fue una victoria sin paralelo y una que aseguró al Hellcat un lugar como uno de los luchadores de la historia, pero la guerra estaba lejos de terminar. Sin descansar en sus laureles, los ingenieros de Grumman continuaron trabajando febrilmente para mejorar su ya superlativo Hellcat. A pesar del rendimiento del Hellcat contra el alguna vez temido Zero, la inteligencia aliada ya estaba al tanto de la existencia de nuevos y más poderosos cazas japoneses, ya sea en servicio o en desarrollo. El Kawanishi Nuno-K, apodado George por los aliados, demostró ser un competidor para el F-6F-3, aunque la producción no cumplió con las necesidades de Japón, evidenció que los ingenieros japoneses podían producir cazas eficaces si se les proporcionaban recursos. El F-6F también se estaba utilizando en el teatro europeo, donde se encontró con una desventaja de velocidad significativa en comparación con los cazas alemanes basados en tierra como el Messerschmitt Bf-109K y el Focke-Wulf 190. De ambos con una velocidad máxima superior a las 400 millas por hora, las primeras mejoras importantes llegaron en forma de la variante F6F-5 que contaba con un motor R2810W más potente, alojado en una cubierta de motor ligeramente más aerodinámica. Para abordar las quejas sobre los controles pesados, se instalaron pestañas de control con resorte en los alerones, mientras que la cabina recibió un parabrisas Clearview, mejorado con un panel frontal de vidrio plano y blindado que ofrece un campo de visión y protección superiores. Se reforzó la parte trasera del fuselaje y se rediseñaron las alas para poder reemplazar dos ametralladoras de 650 cal con dos cañones M2 de 20 milímetros, aunque la mayoría optó por mantener la configuración de 650 cal probada. El F6F-5 fue la variante más numerosa del Hellcat, con 7.870 unidades construidas. Desde el inicio de su carrera operativa, el Hellcat también estaba destinado para su uso en el papel de un caza nocturno. 18 F-6F-3 fueron convertidos para utilizar el radar ANAPS-410 en una cápsula montada en un soporte debajo del ala derecha, con un pequeño alcance de radar instalado en el medio del panel de instrumentos principal. Más tarde, en 1943 se adoptó el definitivo caza nocturno F, 6F-3N, equipado con un conjunto de radar ANAPS-6 en el fuselaje, sin la antena parabólica, que se ubicaba en un carenado bulboso montado en el borde de ataque del ala derecha exterior. Se fabricaron cerca de 200 F6F-3NEs antes de cambiar la producción a F6F-5 modificados, logrando sus primeras victorias en noviembre de 1943. También se utilizaron en ataques nocturnos a la navegación japonesa, y a diferencia de sus homólogos de combate diurno, hicieron uso de los cañones de 20 milímetros para un mayor impacto. Más tarde, Grumman propuso el Hellcat definitivo, en la forma del XF6F6, que venía impulsado por un motor Pratt y Whitney R2 1818W de 18 cilindros y 2100 HP, que habría catapultado al Hellcat a 417 mph. No obstante, la guerra concluyó antes del inicio de la producción. Al final de la guerra, los pilotos de Hellcat se involucraron más en dar apoyo aéreo cercano a las tropas estadounidenses que desembarcaban en las últimas etapas de la campaña de Salto de Islas. También se encontraron teniendo que defenderse de las aterradoras amenazas de los Caracases. Los Hellcats también sirvieron en portaaviones aliados, como el de la Royal Navy, mientras que después de la guerra, los Hellcats franceses se utilizaron extensamente en el papel de cazabombardero en la guerra por Indochina, el preludio a la guerra de Vietnam. Sin duda, el Hellcat jugó un papel crucial en la victoria aliada en el Pacífico. Sin embargo, en los años posteriores a la guerra, parece que se ha reevaluado su éxito. La Marina y los Marines de los Estados Unidos también estaban desplegando el increíblemente poderoso Vought F-4U Corsair, que era igual de competente que sus contrapartes basadas en tierra.
Sin embargo, no era tan cómodo en las apretadas cubiertas de los portaaviones de los Estados Unidos como el F-6F, por lo que el caza Grumman a menudo era el tipo preferido desde un punto de vista práctico. Aunque la amenaza kamikaze vio más corsairs en la cubierta, ambos tipos tienen sus partidarios para el título de mejor caza naval de la Segunda Guerra Mundial. Además, para cuando los Hellcats entraron en la pelea en 1943, la situación de la guerra ya había cambiado, y Japón había perdido a muchos de sus mejores pilotos en batallas, como la de Midway. A sus reemplazos se les dieron cursos de entrenamiento simplificados e ineficaces solo para meterlos en la pelea. Además, la escasez de recursos significaba que Japón no podía construir cazas más competentes en grandes cantidades, lo que significa que el Hellcat estaba luchando principalmente contra versiones más antiguas del Zero, y estos factores jugaron un papel importante en su extraordinariamente alta tasa de éxito. Por otro lado, los aviones a los que el Hellcat estaba diseñado y sus pilotos entrenados para enfrentar eran justamente esos. Por lo tanto, si se puede considerar realmente uno de los grandes aviones de la historia, es como otros candidatos para el título, simplemente depende de la elección personal. Sin duda, en junio de 1944 sobre el mar de Filipinas, era el avión adecuado en el momento oportuno para asegurar la victoria aliada.